Muy bien, muy buenas noches. Lentamente están empezando a sumarse los participantes de este seminario web que hacemos, ¿cierto?, a través de Zoom y que además se señala, perdón, va por la señal de Facebook en el fanpage de Evópolis en vivo. Pronto va a conectarse también por esa señal y muchas personas pueden conectarse a esta conversación. Muy buenas noches. Juan Carlos, ¿tengo un audio ahí de casa o no? Había alguien circulando, pero ya se retiraron. Ya les dije que eso se había convertido transitoriamente en un estudio de televisión. Bien. Vamos a dar inicio entonces a este seminario web, Reactivar Chile, el futuro y la sostenibilidad. Tenemos dos tremendos invitados a quienes queremos darle las gracias en este ciclo ya, en la quinta ocasión en que hacemos este encuentro semanal desde Evópolis. Nos acompaña Maisa Rojas. Maisa es climatóloga, es física de la Universidad de Chile, tiene un doctorado en la Universidad de Oxford en física de la atmósfera, ¿correcto? Y además es la coordinadora del equipo científico de la COP25. Y nos acompaña también Juan Carlos Llobet. Juan Carlos es ministro de Energía, fue ministro del Trabajo en el gobierno de Piñera 1, él es ingeniero comercial de la Católica y tiene un MPA y un MBA en la Universidad de Harvard. Gran amigo de la casa, fundador del Centro de Estudios Horizontal, que es parte del proyecto que hemos ido construyendo desde Evópolis. Y lo que queremos conversar hoy día es básicamente sobre pandemia, cambio climático y medio ambiente. Para muchas personas, la gran pregunta cuando enfrentamos la pandemia es naturalmente el desafío sanitario, y a continuación los efectos económicos y sociales que trae la pandemia. Y a mí me gustaría que abordáramos por qué también debe ser parte de la conversación y con un sentido de urgencia la dimensión medio ambiente y cambio climático. Maisa, ¿cómo tú puedes integrar todos esos desafíos y darles un sentido de urgencia a lo que tal vez muchas personas ven con cierta distancia? Hola, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, yo diría que incluso para los que trabajamos en cambio climático, cuando comenzó la pandemia pensábamos de que este debía ser un momento en que para nosotros íbamos a estar como en la retaguardia, haciendo nuestras cosas y no muy involucrados en lo que venía, salvo obviamente la experiencia personal. Pero a poco andar nos fuimos dando cuenta de que existen en realidad muchas similitudes. Primero que nada, existen muchas similitudes entre ambas crisis. Y yo iría más allá, existen muchas similitudes entre todas las crisis que estamos viviendo. Porque aquí estamos hablando en este momento, con justa razón, de una crisis sanitaria, que tiene una relación con una crisis de biodiversidad. El año pasado, en cambio, estábamos hablando fuertemente primero de la crisis climática, se instaló como concepto ya no hablar de cambio climático, sino hablar de una crisis climática, y después de octubre de una crisis social. Y ahora estamos además hablando de una crisis económica, o sea, este es el año o la década, no sé, de crisis. Y yo diría que todas estas crisis no son otra cosa que síntomas de una gran crisis que tiene que ver con la manera en que los humanos nos hemos desarrollado en los últimos 150 años, y cómo hemos tenido en ese desarrollo, que ha tenido muchas cosas positivas, pero el impacto que ha tenido sobre nuestro planeta y nuestra mala relación con nosotros mismos y con nuestro entorno. Juan Carlos, ¿tú cómo ves esa pregunta? Que para muchas personas es como, ¿por qué vamos a hablar ahora de eso? ¿Ah? Cuando es tan evidente que la pandemia afecta otras urgencias, entre comillas. Sí. Bueno, yo creo que efectivamente hoy día la urgencia es la pandemia, es lo sanitario, ¿no? Y ahí estamos poniendo todo nuestro esfuerzo, yo creo todo de manera prioritaria. Gracias por la invitación, entre paréntesis, ya no había agradecido. Yo sí creo que el cambio climático y lo que está pasando en la pandemia, hay 3 o 4 cosas que son comunes a las dos. La primera, la que decía
la Maisa, ¿no? Y es que no podemos meternos con la naturaleza. hay que irse despacio, ¿no? Cuando un virus sale de donde operaba normalmente y entran en una ciudad, un pequeño desequilibrio natural, digamos, puede ponernos a nosotros en riesgo de manera muy, muy severa, como estamos viendo hoy día. Y eso es precisamente lo que hemos hecho con el cambio climático a lo largo de muchos años. Entonces, ese es el primer recordatorio que debería ser obvio, pero que parece que se nos había olvidado. Lo segundo que yo veo es que estamos juntos en esto, ¿no? A veces nos habíamos puesto tan individualistas y pensábamos que cada uno podía rascarse con sus uñas y arreglar sus propios problemas sin pensar mucho en los demás. Yo creo que la pandemia, en la que todos tenemos que tomar medidas de cuidado por nosotros, pero también por los demás, y en las que cada una de las cosas que hacemos o dejamos de hacer afecta al resto, es un recordatorio de eso, de que estamos juntos en esto, que al final somos gregarios y que el destino de uno está amarrado al destino de otro. En el cambio climático es lo mismo. El cambio climático es un problema global. Las emisiones que hacemos aquí en Chile tienen el mismo efecto que las que hacen en Timbuktu, o en Angola, o en Marruecos, digamos. Y por lo tanto, la implicancia natural de eso es que tenemos que resolver el problema entre todos, porque si la mitad del mundo deja de emitir, pero la otra mitad sigue emitiendo de la misma manera, el problema lo vamos a tener igual y vamos a sufrir las consecuencias todos. Yo creo que ese es otro recordatorio importante. Y quizá el tercero, y a lo mejor hay otros, pero el tercero es que los que más sufren con estas cosas, con estos problemas, son, igual que en el cambio climático, los más frágiles. En el cambio climático, cuando uno ve los efectos que está teniendo ya en Chile, los incendios en general afectan a los sectores más vulnerables. Los que más sufren con la sequía son los más vulnerables. Y lo mismo está pasando con la pandemia, ¿no es cierto? Entonces, son recordatorios, creo yo, que nos hace esta pandemia que ponen en el tapete temas que están también en el corazón del problema climático. Que entre paréntesis no ha parado, ¿eh? no porque da la sensación, ojalá hubiéramos podido parar ese problema, pero sigue avanzando, lamentablemente. Oye, ¿y existe, Maisa, una conexión? Mucha gente se pregunta entre la pandemia y el cambio climático. La biodiversidad en los últimos años, producto de la acción humana, se ha ido reduciendo. Y eso tal vez estaría generando equilibrios distintos en la naturaleza que harían posible que estas pandemias fueran más probables. ¿Qué dice la ciencia de eso? Bueno, yo no trabajo en biodiversidad, pero efectivamente, escuchando a los colegas que trabajan en estos temas, existe una relación en el fondo. El hecho de que hayamos empujado a la biodiversidad a tal punto, claramente tiene un efecto. Yo estoy completamente de acuerdo con todas las similitudes que acaba de mencionar el ministro, pero hay otro tema por lo cual es absolutamente urgente hablar de este tema y hablarlo ahora, a pesar de que estamos todos de acuerdo que la urgencia es resolver el tema sanitario, y para eso me dieron permiso de compartir mi pantalla para mostrarles solamente una transparencia que ilustra, que es como el fundamento de que por qué tenemos que hablar de esto tan urgentemente. Un segundo, que ya, espero que ahora lo vean. Lo que les muestro acá son las emisiones globales de CO2, ¿ya? Gases de efecto invernadero, y ustedes ven ahí del año 60 en adelante, hasta el último año han ido aumentando. Encima de la curva negra están todas las crisis económicas que hemos tenido en las últimas décadas. Por ejemplo, en particular podemos ver esta crisis global que todos nos recordaremos, ¿verdad? 2008-2009, la crisis financiera. Y lo que tienen Maisa, tengo la intuición de que todavía puedes llevarlo más amplio, ¿no? Es que tengo una animación después, así que no. Okay. Disculpen la mala formación de hacer clase, así que... Ya, entonces, después de todas las crisis, o asociadas a las crisis, las emisiones siempre han bajado, ¿ya? Y así esperamos que durante este año también las emisiones van a bajar. Pero si ustedes ven después siempre han rebotado. Entonces, si sigue todo igual que en el pasado, eso es lo que debería ocurrir. 2020 van a bajar las emisiones, pues 2021, una vez que termine esta crisis, van a aumentar. Y eso no puede ocurrir. No puede ocurrir por lo siguiente. No puede ocurrir porque, y aquí está mi super animación, mi super dibujo,
La ciencia nos dice que al año 2050 tenemos que ser carbono neutrales. Chile también tiene ese compromiso. Al año 2050 esas emisiones tienen que llegar a cero, y al año 2030, en 10 años más, eso está a la vuelta de la esquina, las emisiones tienen que haber bajado casi en la mitad. No nos podemos permitir un rebote de emisiones después de esta crisis. Esta es la última oportunidad que tenemos de llevarnos en esa ruta decidida a la carbono neutralidad. Y por eso que, de hecho, mucha gente dice que el Acuerdo de París se juega en los próximos meses, en cómo diseñamos, cómo vamos a salir de esta crisis, en la reactivación económica que va a venir una vez que termine la pandemia. Hernán, una cosa como para reafirmar lo que dice la Maisa con un número. Que yo vi un artículo que me pareció muy, muy potente, o sea, muy, muy ilustrativo. La primera semana de abril de este año fue la semana en la que más personas en el mundo estuvieron en cuarentena. ¿Ya? En la combinación de los países se vio algunos países venían entrando, otros países venían saliendo, pero en el balance, la primera semana de abril fue la semana en que más personas en el mundo estuvieron en cuarentena. Esa semana, las emisiones del mundo de CO2 fueron 17% menos que el año pasado, en la misma semana. ¿Ya? Y en ese momento el mundo estaba básicamente en capilla, o sea, estábamos en las casas, sin trabajar, o sea, en pausa. Y a pesar de eso, las emisiones cayeron solamente 17%. Nosotros tenemos que reducir, como decía la Maisa, 40% de aquí a ¿qué año, Maisa? 2030. 2030, que son 10 años y está a la vuelta de la esquina. Entonces, cuando nosotros ponemos a la mitad del mundo en pausa, nadie vuela en avión, muy poca gente anda en tren, o sea, la actividad económica tanto que generamos una crisis económica como la que estamos viendo, las emisiones caen 17%. Apenas, eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer para reducir las emisiones en la magnitud que se necesita para frenar el calentamiento global es gigantesco. Y eso tiene todas las implicancias que podemos hablar en términos de cómo generamos energía, de cómo nos transportamos, cómo nos alimentamos, cuán cerca vivimos del trabajo, etcétera, etcétera. Pero el desafío que tenemos es gigantesco y tenemos muy poco tiempo, muy, muy poco tiempo. ¿Cómo ven ustedes este, entre comillas, aprendizaje que está viviendo nuestra especie frente a la pandemia? Esto es, íbamos en una cierta trayectoria de consumo, de crecimiento, de emisiones, y luego un virus es capaz de paralizarlo todo y de alguna manera también de generar no solo todas las gestiones sanitarias y todos los planes de rescate que estamos viendo en Chile y en el mundo, sino que también da la impresión de que nuestra especie está viendo que es más frágil de lo que pensaba, y que tal vez somos parte de un sistema, y no los protagonistas de la historia. Y la pregunta es, ¿vamos a aprender? ¿Va a ser esta pandemia un shock lo suficientemente potente como para que como especie aprendamos de que en realidad debemos vivir de otra manera y cambiar prácticas y por lo tanto generar acciones que nos permitan cambiar la trayectoria? ¿Cómo lo ves, Maisa? Yo creo que no tenemos la respuesta todavía y la vamos a ver la vamos a ver después. Yo creo que es muy difícil poder predecir en estos momentos. Lo que yo sí puedo decir es que yo esperaría que sí. Si no, ¿con qué? ¿Verdad? O sea, Claro. llegar a una crisis que realmente, definitivamente nos tiene a todos hace 3 o 4 meses en la casa, prácticamente sin salir. No sé qué más podría ocurrir para que reflexionemos sobre la manera que habitamos nuestras ciudades, nuestro país y nuestro planeta. Así que yo esperaría que sí, y no me quiero resignar a la idea de que no sea así, pero la respuesta no la vamos a tener hasta después. Pero lo que yo sí creo es que quizás dos cosas. Una es que esta pandemia, otra de las cosas que yo siento que he puesto sobre la mesa, aparte de nuestra fragilidad, de la escasez, que habíamos pensado que la escasez ya como que no era un tema, ¿no? Nos damos cuenta que la escasez está ahí a la vuelta de la esquina cuando dejamos de trabajar. Ha puesto también de manifiesto que tenemos mucha capacidad de adaptarnos, ¿no? Yo estoy impresionado, no sé, yo lo veo en mis hijas, lo veo en el trabajo,
lo que estamos haciendo ahora. Esta es una conversación que probablemente no hubiera ocurrido, y quién hubiera pensado hace pocos meses que íbamos a estar haciendo esto. O sea, la capacidad que tenemos los seres humanos también de cambiar la manera en que hacemos las cosas es muy impresionante. Eso yo creo que es una señal de optimismo, y de que al final uno se da cuenta que hay tantas cosas por las que uno hacía tanto esfuerzo por conseguir, y que pensaba que si no las tenía, como que el mundo se venía abajo. Y la verdad que no es así. O sea, tenemos mucha capacidad de adaptación, y eso yo creo que es una señal de optimismo, o que a mí me hace estar optimista. Y lo otro es es que... capacidad de transformación, ¿eh? Porque es más que adaptarse, es de transformación total. Y transformación, de hecho, es un concepto que se usa harto en cambio climático. Los cambios que vamos a tener que implementar son de transformación. Así que yo soy una persona positiva, y también pienso de que vamos a aprender de esto. Sí, pero lo que yo sí creo es que nosotros no vamos a ser exitosos en la lucha contra el cambio climático si es que la idea que se instala, o el camino que pretendemos empujar, es uno en que la gente deje de andar en el avión, que la gente deje de salir a comer, o que la gente deje de usar electricidad, o que la gente... Lo que tenemos que encontrar es, a través de tecnología, de innovación, de inversiones bien pensadas y bien enfocadas, en cómo hacemos las cosas que hacen que la vida valga la pena, que sea placentera, ¿no es cierto?, que lo pasemos bien, que nos entretengamos. ¿Cómo hacemos esas cosas minimizando el impacto que tenemos en el medio ambiente? ¿No es cierto? Entonces, no sé, energía, que es mi tema. Es imposible pedirle a la gente que baje su consumo eléctrico porque las centrales de generación generan emisiones. Eso no va a funcionar, ¿no es cierto? Yo soy muy escéptico de que eso pase. Lo que tenemos que hacer es cómo generamos electricidad que la gente necesita de una manera que no genere tantas emisiones, ¿no? Entonces, en el transporte público, pedirle a la gente que, claro, mucha gente va a hacer teletrabajo, pero la gente va a seguir yendo a trabajar. Hay mucha gente que va a querer seguir teniendo una casa en la periferia de la ciudad porque le gusta tener más espacio, por ejemplo. Pedirle a la gente que abandone esas cosas va a ser, creo yo, muy difícil. Yo creo que es mucho mejor que pensemos en la gente se va a seguir transportando, cómo logramos que el transporte sea eléctrico para que no genere emisiones, ¿no? Entonces, porque de lo contrario genera mucha resistencia, y yo creo que tenemos capacidad de adaptación. Yo creo que vamos a aprender lecciones en esta crisis, pero yo creo que en un porcentaje muy grande de las cosas que veníamos haciendo antes de la pandemia, yo creo que vamos a volver a hacerlas como las hacíamos antes. Y yo creo que instalar la idea de que la lucha contra el calentamiento global implica desprendernos, resignarnos de muchas cosas que hacen que la vida sea buena, de vivirla, es un mal camino. Y a mí me asusta un poquito cuando ese discurso se instala mucho, ¿no? No digo que lo esté diciendo la Maisa, se lo digo a mucha otra gente, que es como, no hay que viajar en avión. Yo creo que eso no va a caminar, simplemente. Oye, bueno, hay muchas personas que están haciendo preguntas. Yo les invito a que lo hagan en la parte de preguntas y respuestas. Nosotros, en la medida que vayamos conversando, yo las voy a ir tomando, y también, si nuestros invitados quieren, vamos recogiendo la conversación en paralelo que va levantando quienes nos acompañan. A propósito de esa idea de que en el fondo hay un relato desde el miedo, ¿cierto?, respecto al cambio climático, y que yo le he escuchado esto a Juan Carlos antes, que de hecho recuerdo que comentó alguna vez que se había pasado una temporada, no sé si en el verano, en que leyó muchos libros respecto del cambio climático y los desafíos de distintas especialidades y disciplinas, para terminar, digamos, realmente asustado frente a esto, casi como paralizado. Y la verdad es que tenemos que encontrar una fórmula de cambiar nuestras prácticas y actitudes con un relato más bien que sea esperanzador. Y aquí hay algo que es bien particular. Recordemos que previo al 18 de octubre, Chile estaba viviendo un momento muy potente respecto al cambio climático. Se iba a organizar la COP, a nivel mundial, Greta, ¿cierto? Y el fenómeno de toda una generación que salía a marchar. Y el 18 de octubre, de alguna manera, cambió la conversación, y corríjanme, pero yo siento de que hizo que la cuestión climática perdiera relevancia, perdiera prioridad, y hoy día siento que la pandemia hoy día le pone otras capas arriba. Entonces, pero la evidencia nos muestra que esto sigue siendo de carácter urgente. ¿Cómo sienten ustedes que tenemos que insistir? ¿Cómo ven, por ejemplo, ustedes la idea de estos planes de reactivación sustentable? ¿Qué están haciendo otros países en los cuales uno se podría inspirar? ¿Quiénes son referencia? Que nos están mostrando que en realidad se puede
abordar todos los desafíos en forma sistémica, y de alguna manera Chile puede mirar un horizonte y decir, mira, hay una ruta alternativa a la que traíamos y que se puede hacer cargo de todos estos desafíos de forma simultánea. ¿A dónde mirar, Maisa? ¿A dónde inspirarse? La buena noticia es que se puede mirar a varios lugares. Bueno, se puede mirar sobre todo a Europa, diría yo. Pero hay un consenso muy amplio de que este es el momento de enfrentar esta y todas las crisis al mismo tiempo. ¿Ya? Lo dice el Banco Mundial, lo dice el Fondo Monetario, lo está diciendo el Fondo Económico Mundial. Todo el mundo está hablando de un reset, de un build back better, de que no podemos volver a la normalidad en todos los aspectos negativos que tenía esa normalidad, de que la cantidad de dinero que se va a invertir en esta reactivación económica es tan grande que, como mostraba el gráfico, o sea, nos puede mantener por 10 años más en esa ruta ascendente que no, o definitivamente ponernos en la ruta hacia la carbono neutralidad. Entonces, todo eso son muy buenas noticias. Yo diría que incluso en Estados Unidos apareció ahora, bueno, en Estados Unidos va a depender mucho de las elecciones en diciembre, ¿verdad? Que es lo que ocurre, pero también hay una propuesta, por lo menos, de paquete muy ambicioso que enfrenta el cambio climático de manera bien decidida. Así que yo diría que hay muchos lugares de donde ir a ver y ver. Y con respecto al tema de la esperanza, yo siempre me acuerdo el año pasado alguien me pidió que escribiera una columna en el futuro, pensando a Chile en el futuro. Y yo escribí una columna que era el año 2039, a 20 años de la COP, cierra la última bomba de benzina en Santiago. ¿Y por qué pensé eso? Porque efectivamente yo creo que es una completamente falsa disyuntiva pensar de que enfrentar el cambio climático es volver a las cavernas. Y de que es que más bien todo lo contrario, enfrentar el cambio climático, por ejemplo para Santiago, va a significar no tener más contaminación. Ahora, si no lo hacemos demasiado bien, igual vamos a estar muy congestionados, así es que tampoco es la panacea pasar todo a autos y buses eléctricos, pero en todo rigor, por donde uno lo mire, esto va a ser mejor. Carlos, ¿dónde hay que mirar? Nosotros estamos un poquito, tenemos la gracia en esta pandemia que venimos atrás de lo que ha pasado en Europa, sobre todo. Y eso nos permite ir anticipando algunas jugadas y viendo lo que están haciendo. Nosotros en Chile estamos poniendo todos los esfuerzos fiscales, como se sabe, en ayudar a la familia, en complementar sus ingresos, en tratar de reducir lo que se pueda el impacto del desempleo. Pero en el mediano plazo tenemos que anticipar de nuevo la jugada y ver cómo en recuperación, quiénes lo están haciendo bien. Y como dice la Maisa, hay muchos que están empujando en esa dirección, pero nosotros hicimos un levantamiento y el plan más completo que hay, a mi juicio, es el de Alemania. Alemania, como en muchas otras áreas, va muy adelante. Angela Merkel lanzó un programa que logró un acuerdo con los partidos de su coalición. Es un paquete que son 130.000 millones de euros, ¿ya? Para poner eso en cifras chilenas, la economía alemana, nuestra economía son como 300.000 millones de dólares, la alemana son como 4.000. O sea, es como 13 veces más grande que la nuestra, digámoslo, ¿ya? Son como 4 trillones. Entonces 130.000 millones, así números gruesos, equivale como a los 12.000 millones que logró el ministro Briones, ¿ya? Más o menos como porcentaje de la economía, ¿ya? Ahora ellos van más adelante, estoy hablando del paquete de recuperación. Y de esos 130.000 millones de euros, hay 50, ¿ya? Que es como casi un 40%, un 38%, que está enfocado sobre todo en sostenibilidad y crecimiento futuro. Y eso son un poco las cosas que decía la Maisa, son infraestructura de carga de vehículos eléctricos, incentivos a la compra de vehículos eléctricos, recambio de flotas de transporte público también hacia vehículos eléctricos. Hay 12.000 millones de euros de un paquete para desarrollar la industria del hidrógeno verde. Podemos hablar de eso después. Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá.
Entonces, Alemania yo creo que es un muy buen referente a mirar. Ahora, hay que mirar esos referentes y después ver qué cosas de las que hicieron esos países son aplicables a Chile. Son economías distintas, tienen otros tamaños, otros niveles de avance. Pero Alemania es un muy buen referente a mirar. Oye, en esa misma línea, ¿sí, Maísa, quieres decir algo? Sí, no, dale tú nomás. No, que en la tarde yo hablé con la Maísa y ella me decía, oye, es clave, porque yo sé que el ministro Llobet, la ministra Schmidt, ahí saben, comprenden la necesidad de integrar los objetivos. Sí. Es clave subir al ministro Briones. ¿Ah? Nosotros la semana pasada tuvimos una conversa con el ministro Briones y la alcaldesa Evelyn Matei, y el ministro dijo expresamente que parte del objetivo del plan de reactivación pasaba por cuestiones estratégicas en temas, cito, agua, energía, cambio climático, embalses, plantas desalinizadoras. ¿Cómo entonces ese diagnóstico, que parece que está efectivamente en la cabeza del ministro, lo bajamos? ¿Cómo lo transformamos en planes que sean medibles? ¿Cómo hacemos que también el foco de la ciudadanía sea comprensivo a que este eje también va a estar dentro del paquete y hay que ser consciente de que aquí va a haber cesantía, pobreza y cuestiones que van a ser muy complejas como sociedad de abordar, porque son prioridades que tienen que estar siendo enfrentadas complementariamente con estas otras, ¿ah? Y que todos comprendamos que eso está bien, que tiene sentido, que tiene una cuestión ética de por medio. Ese yo creo que era un gran desafío. No sé, Maísa, ¿cómo subimos al ministro Briones aquí? ¿No estará viendo el ministro Briones, no? Yo me imagino. Espero que ustedes lo... Yo hablé con el ministro Briones. Le dije que íbamos a hacer esto. Ya. Le vamos a mandar el link después. Yo voy a rescatar a la Maísa de esta, porque esta es una pregunta más fácil de responder para mí que para la Maísa. Después ella me ayuda a subir al ministro Briones, pero hay una cosa en tu pregunta, Hernán, que yo creo que es bien importante poner en la superficie, que la gente que nos está viendo la perciba, y que no es tan obvia, y es que en Chile no tenemos una tensión entre el Ministerio de Energía y el Ministerio de Medio Ambiente. Esto puede sonar muy obvio, pero no es tan obvio. O sea, la ministra Schmidt y yo que estoy bien en energía tenemos una agenda común, compartida, tenemos la misma visión de hacia dónde hay que avanzar. Nuestro plan de carbono neutralidad 2050 es un plan que trabajamos juntos. El 80% de las emisiones las genera el sector energía, entonces la parte gruesa de la modelación la hicimos nosotros, pero de la mano con el Ministerio de Medio Ambiente, de la mano con el Ministerio de Ciencia, y de la mano con toda la comunidad científica. De hecho, la Maísa lideró con muchos otros científicos un paper que resume la estrategia de carbono neutralidad, que yo me atrevo a decir, Maísa, no sé, es la estrategia de carbono neutralidad del país hoy día, no es la estrategia del gobierno, del Ministerio de Energía. Esa cuestión es bien, y la otra cosa que es valiosa, no solamente entre ministerios, sino que entre distintas sensibilidades políticas. Nosotros en Chile tenemos un acuerdo muy amplio de que este es un tema importante, de que es prioritario, de cómo lo podemos abordar, y además con el sector privado. Entonces, yo creo que tenemos una cosa que en otros países del mundo no existe. Hay muchos países en que este es un tema que todavía polariza mucho a los sectores políticos, que es que tenemos un consenso muy amplio entre distintos sectores de la economía, del espectro político, para avanzar en esta agenda. Ahora, yo creo que el ministro Briones, bueno, para que no crean que le estoy haciendo el quite de la pregunta, yo creo que el ministro Briones tiene plena conciencia de que esto es prioritario. Pero yo, de hecho, él me pidió, yo le mandé una minuta bien larga, un poco con lo que estábamos hablando de Alemania, y con sugerencias de paquetes de recuperación verde. Lo que pasa es que yo creo que el ministro Briones hoy día, y es lo que tiene que hacer, está enfocado en los temas más urgentes de la contingencia. O sea, hoy día hay muchas familias que lo están pasando muy mal, y la agenda de recuperación verde que estamos hablando, yo creo que es una agenda que tenemos que impulsar luego, pero es más bien de mediano plazo. La agenda económica de recuperación de más corto plazo es inyectarle o darle apoyo a las familias que lo están pasando mal, que han perdido el empleo. Esa es como la agenda de más corto plazo. Pero yo estoy seguro que en el mediano plazo, cuando trabajemos con más detalle la agenda más larga, el ministro Briones va a estar cuadrado con esta agenda. Oye, yo quiero hacer un pequeño comentario a lo que se refería el ministro como este triunvirato entre medio ambiente, energía y ciencia. Yo creo que esto es súper importante y relevante, dado la situación social y política del país, que no digamos que está fácil, ¿verdad? Entonces,
este es un tema que produce consenso, y un consenso súper transversal, y eso es sumamente valioso, sobre todo en la situación que estamos actualmente, y yo espero de que estos dos ministros aquí puedan permear hacia el resto del Estado este gran consenso. Yo creo que eso es súper importante. Con respecto a las medidas, yo también... Maisa, perdona, pero yo creo, para ser justo, que eso tiene mucho que ver con que el presidente Piñera, él tiene una visión muy clara de este tema y baja esa visión claramente a todos los ministros. Él ha sido muy comprometido en este tema desde el primer día, así que yo creo que hay que hacerle el reconocimiento a él, que ha sido el que ha liderado esta agenda. Pero que hoy día es una agenda de todos, y muchos la venían empujando desde mucho antes también, pero yo creo que esa voluntad política que viene desde arriba es esencial para que esto funcione. Okay. Ahora, con respecto a las medidas, yo creo que lo que es importante acá es tener como algunos principios, independientes después de las medidas específicas. Pero yo creo que aquí no hay que perderse. Efectivamente, la primera prioridad tiene que ser empleo, ¿ya? O sea, si tú tienes una medida, vas a invertir plata en un cierto sector, etcétera, tú deberías evaluar esto, ¿me va a traer empleo o no va a traer empleo? Si trae empleo, bien. Pero no debiera ser el único criterio. Yo creo que nosotros sabemos más o menos cuáles son cuán sucio es cualquier sector, cuánto emite, etc. Van a haber un montón de medidas que van a ser neutrales, que no van a ni mejorar ni empeorar la situación, y esas podemos darle. Pero si hay medidas que me van a dejar, en inglés se llama lock-in, que me van a comprometer por 10 años más a una cuestión contaminante, esas hay que evitarlas a toda costa. O sea, si yo hoy en día, porque por ejemplo está aumentando enormemente la venta online y tengo que tener camiones de distribución, si compro un camión a diésel que voy a usar por 10 años más, eso claramente no me va a ayudar en ese tránsito hacia la descarbonización. Si yo puedo mover e incentivar a que ese camión sea eléctrico, eso es lo que yo debiera hacer, porque ese camión se va a usar no ahora solamente, sino por muchos años más. Entonces, yo creo que lo central es, entonces, la medida es neutral, ok, la medida me ayuda, además de darme empleo y de reactivar, y ahí hay un montón de alternativas que yo creo que entonces eso es lo central, que cuando lo diseñemos pensando sobre todo de que no me vaya a dejar este lock-in, que me haya dejado comprometido por muchos años más con emisiones que me podría ahorrar. Sí. Y la otra cosa que yo creo que es importante, Hernán, es que hay que echar abajo un mito que yo siento que se ha construido en torno a esto también, y es esta idea de que las inversiones que son buenas para combatir el calentamiento global y el cambio climático son malas para la economía o son poco rentables. Y eso no es verdad. Simplemente no es verdad. Por ejemplo, un bus eléctrico es mejor negocio para el país que un bus a diésel. Sin siquiera contar las externalidades, como dicen los economistas. O sea, sin ni siquiera meter en la ecuación la contaminación que generan o el ruido que generan en las ciudades. Porque los buses eléctricos son más caros que los buses convencionales, que un bus a diésel, digamos. O sea, la inversión inicial es más alta, pero el costo de operarlo en el tiempo es muchísimo más bajo. Y ese ahorro que se genera en el tiempo por kilómetro recorrido, mucho más que compensa la inversión inicial en comprar el bus. Y desde luego no genera emisiones, ¿no es cierto? Entonces, lo mismo pasa con la energía renovable. La generación eléctrica con energía renovable es más barata que la generación eléctrica con carbón, ¿no es cierto? Entonces, hay que espantar de la cabeza a la gente esta idea de que para hacer cosas que son buenas contra el calentamiento global, bueno, tenemos que hacer una cosa que no es tan buen negocio o vamos a resignar rentabilidad. Eso no es verdad. Está lleno de ejemplos de inversiones que podemos hacer que son muy rentables y además reducen emisiones. Y esa, de alguna manera, fue la tarea central de nuestro plan de carbono neutralidad. Nuestro plan de carbono neutralidad fue, en esencia, fue decir cuáles son las medidas que podemos tomar que generan la mayor reducción de emisiones con el mejor impacto en la economía, ¿no es cierto? Y hay una curva que se van adoptando las medidas que son más rentables económicamente por tonelada de emisiones que reducen, ¿no es cierto? Y el plan de carbono neutralidad de Chile, cuando uno lo mira de aquí al 2050, va a requerir, en valor presente, pero va a requerir
40.000 millones de dólares de inversión en distintos sectores, pero esos 40.000 millones de dólares van a generar como 80.000 millones de dólares de beneficio. Entonces recuperamos la inversión y nos quedamos con 40.000 devueltos, para decirlo fácil, ¿no? Entonces, no es verdad, lo voy a reiterar, que hacer inversiones que son buenas para el cambio climático o que reducen emisiones son malas para la economía. Por eso que esta recuperación verde es posible, ¿no es cierto? Porque permite cumplir los dos propósitos al mismo tiempo. Bueno, qué bueno que lo precises, porque te quiero decir que en las preguntas, Lucas Schmidt, Gabriel Riquelme, Oscar Ramírez, varios son los que en el fondo dicen que aquí aparentemente hay una tensión, ¿ah? Y tú precisas que al contrario, aquí hay una oportunidad de tener un desarrollo sostenible y que puede ser, entre comillas, un buen negocio y ir cumpliendo con ambos objetivos. ¿Cómo ves tú, Maísa, que también desde la perspectiva, por así decirlo, de la ciencia, que pongamos la evidencia para que los tomadores de decisión efectivamente puedan avanzar? Si es que en Chile tenemos esta ventaja que ustedes señalaban, en el sentido de que no hay negacionistas, por ejemplo, al menos en nuestra clase política, no ha aparecido ningún creativo en esa línea, al contrario, más bien hay un consenso. Y las políticas públicas que se han empujado en esta línea gozan de un cierto apoyo transversal. ¿Cómo la ciencia está ayudando para que los tomadores de decisiones puedan ir más rápido? ¿Tenemos buena evidencia? Yo diría que sí, el ejemplo que dio el ministro es un ejemplo del cual todos nos sentimos muy contentos. El año pasado, cuando hubo que pensar en cómo traducíamos este compromiso del presidente de la carbono neutralidad y cómo lo hacemos realmente, nos juntamos entre académicos y mucha gente del Ministerio de Energía y Medio Ambiente y Hacienda, de hecho, y le pusieron números y se discutieron varios temas, cambió la métrica, hay hartos ejemplos ahí de cómo este trabajo en conjunto con la academia fue muy fructífero. En otros casos no fue tan así. Y yo creo que, yo diría que... ¿Dónde no, por ejemplo? ¿Puedo decirlo? Yo diría que no... agricultura, Ministerio de Agricultura, los bosques, eso fue no avanzamos mucho, no avanzamos mucho. O sea, yo creo que algo avanzamos, muy lentamente, después se quedó como entrampado con el estallido social y no pudimos seguir avanzando. Pero yo diría que Chile tiene ahora una institucionalidad científica muy, muy reciente, tiene un año y medio, y el Estado de Chile va a tener que acostumbrarse a tratar con nosotros, con los científicos. Y nosotros también, es un aprendizaje mutuo. Y como reflexionando, por ejemplo, en estas dos áreas del año pasado, yo diría que son válidas para todos los otros temas que tenemos en Chile también. En el caso de energía, como ya habíamos mencionado, existe una cierta historia, y por lo tanto existía un cierto nivel de confianza y de diálogo. En el otro, no tanto, y lo comenzamos a hacer y tendremos que seguir intentándolo. Así es que el tema, yo no sé, yo creo que en cualquier área que uno converse, el tema de la conversación y el diálogo, yo creo que no se le puede restar importancia para poder avanzar en esta construcción común. Oye, Juan Carlos, sí. Muy breve. No, que creo que el valor político, sobre todo en este momento de crisis social, de crisis de confianza, que en una dimensión de el quehacer de nuestra comunidad, que donde la ciencia esté presente. Recordemos que hay populistas en el mundo que la ciencia se la echan al bolsillo y la dejan de lado. Aquí da la impresión... Y ahí están los resultados. Claro, o sea, exactamente. Entonces, tenemos un capital y deberíamos cuidarlo. Deberíamos tal vez mirar esa experiencia y verlo, cómo lo expandimos a otros lugares. El Ministerio de Energía, Juan Carlos, de este gobierno venía precedido del proyecto que lideró Máximo Pacheco con la Energía 2050, que es un proyecto también de diálogo abierto, de construcción de muchos actores, de colaboración. Y tal vez entonces en lo que estamos conversando ahora, en la experiencia de ustedes, pueden haber teclas que nos puedan ayudar tal vez a abordar desafíos más complejos. Sí, yo creo que eso es completamente cierto.
Yo creo que en el sector energía Chile ha sido bien exitoso, en parte porque hemos sido capaces de generar acuerdos amplios y porque cada gobierno ha venido construyendo a partir de lo que hizo el gobierno anterior. Los cuadros técnicos del Ministerio de Energía es un ministerio relativamente chico en términos de tamaño, pero los cuadros técnicos tienen mucha estabilidad, o sea, no cambian todo el tiempo, están poco politizados en el sentido de que no son políticos partidistas que entren y salgan con las autoridades, y eso es muy importante para hacer buena política pública y darle continuidad en el tiempo. El tema de la ciencia, yo creo que esto ha sido muy importante en el tema del cambio climático, muy, muy importante. Y el ministro Kub ahí ha hecho una tremenda pega, o sea, el ministro Kub ha logrado construir un puente entre el gobierno y los actores del mundo científico que ha sido muy valioso. Y yo creo que también esta pandemia, no sé qué viene a la paisa, pero yo siento que como que hasta antes de la pandemia, y quizás ese fue un fenómeno que se exacerbó un poco a partir de octubre, como que la técnica, los técnicos, ¿no es cierto?, los expertos de un tema específico, como que estaban como medio menospreciados, ¿no? Era como... yo siento que la pandemia de alguna manera ha vuelto a poner la ciencia médica, digamos, pero en un sentido más amplio la técnica, el rigor, los expertos, de vuelta en el centro de la conversación. Vale. Y yo creo que esa cuestión es muy potente que la recuperemos. Yo siento que un síntoma de ese mismo fenómeno se vio un poco en otro plano, ¿no? Pero con el acuerdo político que logró el ministro Briones a partir de un acuerdo de los economistas. O sea, se juntan los economistas, que no son científicos en el sentido de la ciencia exacta, ¿no? Pero los técnicos o los expertos logran un acuerdo y encima de eso entra la política, matiza, complementa y logra... Y esa combinación de lo técnico y lo político yo creo que es esencial para que nos vaya bien en el futuro, y en cambio climático yo creo que se ha hecho un muy buen trabajo para que eso ocurra. ¿Cómo ves tú, Maisa, al mundo científico en esta perspectiva? Porque también, digamos las cosas como son, se produjo respecto, por ejemplo, de los datos y la pandemia, una crisis muy fuerte, hubo una presión, un ministerio que está debutando con el Ministerio de Ciencias pasaba de ser parte de la comunidad científica a ser parte de la institucionalidad del Estado, lo que sin duda es un avance para el país, pero al mismo tiempo se generaron todo tipo de tensiones que yo espero sean aprendizaje, pero que la comunidad científica se vio envuelta también en una tensión. Y yo espero que deberíamos ver cómo aprender de esa tensión. ¿Eh? Sí, voy a responder a eso, pero primero quería decir que el tema de cómo valoramos a los científicos y a los técnicos, yo creo que si nos recordamos todo, el estallido social se gatilla por la decisión de un grupo de expertos, ¿verdad?, que iban a subir el precio del metro en 30 pesos, ¿verdad? Y después de eso como que da la impresión es que estos técnicos, estos científicos, esta gente está bien desconectada, ¿verdad?, de la realidad, y de alguna manera uno podría pensar de que la conclusión es que no nos sirven. Pero yo diría que quizás no nos sirven más, y yo creo que eso también es algo que se ha visto muy fuertemente en la pandemia, y lo sabemos de cambio climático, no nos sirve el conocimiento técnico puro y muy disciplinar, que no discuta con otras miradas, que no pueda entender de que los problemas son multidimensionales. Entonces, el tránsito que está haciendo la ciencia hace, no sé, una década, 2 décadas, un tránsito difícil hacia lo interdisciplinario, es claramente lo que necesitamos. Y lo vimos también claramente con la pandemia. Al principio, incluso yo pensaba, bueno, esto será de epidemiólogos, expertos en salud pública, pero rápidamente nos dimos cuenta que necesitábamos gente de datos, economistas, salud mental, o sea, una gran variedad de expertise, y de que en la mesa tienen que estar todas esas expertise y escucharse y para poder resolver estos problemas que son problemas complejos. Así es que yo creo que se valora la ciencia, pero esa ciencia también tiene que estar tiene que poder responder estas preguntas complejas siendo interdisciplinaria. Y en los problemas que ha tenido el Ministerio de Ciencia con el tema de los datos, yo lo he visto solamente de afuera, no sé los detalles,
pero me da la impresión de que justamente el problema está de alguna manera relacionado con esto, que es una conversación que comienza recién, de que la generación de confianza, quizás con un Ministerio de Salud que es como mucho más estructurado, que viene del siglo XIX, ¿verdad?, versus un Ministerio de Energía y Medio Ambiente, que son ministerios mucho más jóvenes, donde había una conversación anterior. Yo no lo sé exactamente, pero yo creo que de que por ahí también va en algo los conflictos que han habido. Oye, Hernán, una cosa adicional que no creo que se me olvide respecto de la participación de la ciencia y de otros actores en la construcción de acuerdos o de políticas públicas, digamos, es clave no solamente porque mejora la calidad de lo que uno hace, ¿no?, sino que es muy importante también porque le da continuidad en el tiempo. Nosotros los esfuerzos que tenemos que hacer en carbono neutralidad, tenemos que sostener ese esfuerzo por muchos, muchos años, ¿no es cierto? Los vamos a ir ajustando en el tiempo, pero los tenemos que sostener. Y los actores políticos estamos de paso, estamos un tiempo, después cambian, ¿no es cierto? Pero el mundo científico, las comunidades locales, los actores de la academia, la ONG, las empresas mismas, en general, son más permanentes en el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, es importante que los acuerdos se construyan con todos ellos, no solamente porque es mejor el resultado de lo que se diseña, sino que también porque permiten que esos esfuerzos que requieren continuidad en el tiempo se sostengan cuando las autoridades políticas ya no están. Y esa cuestión es bien importante también. Y en cambio climático, los esfuerzos que tenemos que hacer, los tenemos que hacer sostenidamente por los próximos 30 años y después sostenerlos más en el tiempo también. Entonces, Oye, hay muchas preguntas, Juan Carlos, sobre hidrógeno verde, así que vamos a tener que llegar para allá de todas maneras. Ahora, Maisa, yo te escuché, Maisa, en una conversación que tuviste con Cristóbal Belolio este sábado en Radio ADN, y Cristóbal me compartió el podcast, que es una muy buena reflexión, una muy buena conversa, y tú comentabas de que había una idea que te parecía fundamental para que hoy pudiéramos tomar decisiones, los líderes en distintos lugares, para poder realmente generar un cambio bien estructural en la hoja de ruta. Y tú decías, los niños, la idea de que en el fondo el futuro está en juego, literalmente. No es una idea, digamos, fantasiosa, es lo más concreto posible. Me recordó al escucharlo algo que de hecho Juan Carlos también participó, y que cuando nosotros partimos con nuestro proyecto político y quisimos poner el foco en los niños primero en la fila, porque sentíamos que había una urgencia social ahí, el Sename y sobre todo aquellos niños que nacían en cunas muy desventajadas, y la verdad es que el foco de la política pública no estaba ahí. Esos niños no marchaban, no votaban, y por tanto hicimos un esfuerzo para poder ponerlo sobre la mesa. Mi impresión es que la persistencia genera resultados y que las nuevas generaciones hoy día yo creo que son parte de la fuerza política para hacer de esto una prioridad. Entonces, ¿qué pasó con las Greta? ¿Y qué hacemos en Chile? Y en Chile siento yo que hay una fuerza que puede permitir hacer de esto una diferencia. Es así. Hay una oportunidad para poder transformar esa idea de que el futuro es ahora, de una cierta urgencia para tomar decisiones hoy. La evidencia así lo indica. De todas maneras, uno de los problemas, o sea, ¿por qué enfrentar el cambio climático es tan complejo? Y es porque las emisiones que emití yo, mis padres y mis abuelos todavía están en la atmósfera, ellos ya están muertos y van a afectar a las futuras generaciones. Ese es el problema realmente que lo hace un problema muy complejo de resolver, porque tenemos que hacernos cargo del pasado y pensar en el futuro, y no somos tan buenos aparentemente para eso. Ahora, yo no sé si han escuchado bastante también la que está hablando mucho del tema de la recreación, la Janet von Wolfenstorff, y ella dice, nos estamos gastando una cantidad de dinero, estamos endeudando para nuestros hijos, para la próxima, o sea, la verdad es que no es realmente la próxima generación, es la próxima década, es esta década. Entonces, esto no podemos dejarle esta deuda, y que además sea una deuda no solamente económica, sino que sea una deuda ambiental y una deuda social.
Yo diría que yo quiero reforzar la idea de que las decisiones que tenemos que tomar ahora, tenemos que pensarlas en, nos va a ayudar con la desigualdad, bien, nos va a ayudar con lo económico, bien, nos va a ayudar con lo ambiental, bien. Existen esas decisiones que podemos tomar, que nos dan esa triple ganancia, y esas son las que hay que tomar. Oye, Hernán, yo sobre la cosa generacional, yo tengo hijas, son relativamente chicas todavía, y yo creo que el cambio climático es un problema ético. Esta cuestión no es solamente un problema ambiental, de desarrollo, esto es un problema ético de justicia intergeneracional. Es un poco dramática la imagen, pero si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer en los próximos 20 o 30 años, cuando ellas, mis hijas, estén a cargo, va a ser demasiado tarde y les vamos a haber dejado una bomba de tiempo que la activamos hoy día y que ellas no van a tener herramientas para desactivar. Es así de dramático. Cuando uno lee las consecuencias del cambio climático van a ser brutales en producción de alimentos, en olas de calor, en sequía, en incendio. O sea, es muy grave. Y nosotros tenemos un compromiso con las futuras generaciones. Entonces hay gente a veces que aborda el problema del cambio climático como con una lógica como utilitarista, que es decir, ya, a ver, el costo de hacer esto lo comparo con el beneficio de no sé qué, esa lógica como de la economía neoclásica, de comparar costo y beneficio, que funciona bien solamente cuando uno es capaz de estimar los costos y los beneficios de las opciones. Pero la ciencia en esto ha sido hiper clara. Es imposible estimar el costo que va a tener el cambio climático si nosotros no lo paramos a tiempo. Es imposible de calcular. Y cuando es imposible de calcular, la decisión es simplemente hacer lo que hay que hacer. Punto. No podemos meter el dedo en la calculadora. Ahora, otra cosa es que, habiendo tomado la decisión de ser carbono neutral el 2050, que es lo que hay que hacer, metamos el dedo en la calculadora y hagamos todo el rigor para ver cómo llegamos a esa meta. Pero ponernos esa meta y hacer todo lo posible para conseguirla es una decisión de justicia con los hijos que tenemos, ¿no? Y yo creo, una última cosa generacional. Yo una de las cosas que me pone optimista de que vamos a ser capaces de parar esta cuestión a tiempo es que, por un lado, se están acumulando en la atmósfera los gases de efecto invernadero y vamos contra ese reloj, pero por otro lado viene una generación que tiene mucha conciencia de este tema, porque ha estado más en la discusión pública y porque tienen conciencia de que lo van a sufrir. Yo creo que esto va a girar de verdad de manera brusca cuando esa generación sea votante, elija a los gobernantes y cuando esa generación sean consumidores activos. Porque eso va a hacer girar a los gobiernos y a las empresas. O sea, cuando mis niñitas tengan que elegir qué comprar y por quién votar y tengan la huella de carbono en la cabeza, eso va a hacer que... Ahí yo creo que vamos a pegar un giro de verdad brusco. Digo, mis niñitas, la generación más sensible que viene detrás. Porque las generaciones más viejas nos cuesta más. La gente que no está metida directamente en este tema le cuesta entenderlo, como que no cree que es verdad. Esa es mi percepción. Yo también creo que ha habido un cambio muy lento para generar esa conciencia. Y nosotros, no sé si ustedes están de acuerdo, pero yo por lo menos, ha sido un proceso de ir estudiando, leyendo y generando la conciencia y de a poco, bueno, Juan Carlos ha visto, la Maisa también, por ejemplo, que Evópolis haga documentos, genere política pública, genere masa crítica, produzca una visión al interior del proyecto, porque generacionalmente estamos como entre medio de unos que simplemente ya, en fin, cumplieron su rol, pero nosotros estamos como en la mitad. No sé, Maisa, si un poco así. Sí. Yo creo que claramente hay algo de eso, pero yo quería reforzar de que esto no es para la próxima generación, esto se juega, esto realmente se juega en los próximos meses. Esa es como mi sensación de urgencia. De verdad que yo he estado muy, muy preocupada y ocupada de este tema en los últimos meses, por esa urgencia, de que esto se juega en las decisiones que se van a tomar en los próximos meses. No sé si, me acuerdo que quizás podríamos dar algunos ejemplos, porque quizás todavía parece, o sea, a pesar de que yo digo, yo machaco con la idea de los la sequía. O sea, hay cosas que son... Mira, estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando, hay una medida que también aparece en Alemania, pero que yo creo que para el caso de Chile tiene realmente ese triple impacto, y es el tema del reacondicionamiento de viviendas para eficiencia energética. Es una medida súper distribuida,
¿ok? Así que da mucho empleo, muy distribuido, porque ocurre en muchas ciudades. Si yo aumento, o sea, mejoro la calidad de vida de las personas, ¿ya? O sea, da empleo, mejoro la calidad de vida de las personas, que nos debiera importar mucho, nos debiera importar en este momento, y también porque estamos en invierno, ¿verdad? Porque estamos en invierno y porque sabemos también la relación que tiene la pandemia con el invierno y con una enfermedad respiratoria, al fin y al cabo. Y porque obviamente también reduce emisiones, una vivienda mejor aislada permite gastar menos en calefacción, sea lo que sea la calefacción que uno usa. Además, si le sumamos a un cambio en el tipo de calefacción, entonces tenemos ahí tenemos trabajo, tenemos bienestar y tenemos reducción de emisiones. Así que esa, por ejemplo, el otro ejemplo que di en el tema de la flota de distribución, pasarlas a eléctrica. El otro, yo no sé si ustedes de verdad, alguien quiere volver a Santiago todo contaminado y congestionado. Yo vivo en un departamento y miro para afuera y veo la cordillera y es lo que me ha mantenido con más o menos buena salud mental. Y me duele el alma pensar de que va a terminar la pandemia y vamos a volver a lo mismo, 1 millón de autos en las calles de Santiago. Hagamos todo lo que podamos hacer para evitar los trayectos que se puedan evitar. Para eso demos el espacio a las bicicletas, medidas que tienen impacto en salud, de nuevo, en trabajo no calificado, que también es importante pensar, ¿verdad? Es relativamente barato. Existen una cantidad importante de trayectos que se pueden hacer en bicicleta. Entonces, hay tantas medidas que están ahí y que se pueden tomar las decisiones ahora. Está muy bien. Y yo creo que ese sentido de urgencia es lo que para este tipo de conversaciones se genera masa crítica. Escucharte, escucharlos, nos hace movernos. Juan Carlos, de hecho, esta idea, por ejemplo, de hacer una reconversión, o más bien, claro, una reconversión laboral. Muchas personas van a dejar de tener ciertos trabajos. Capacitarlos en cómo aislar las casas y con eso generar además un impacto en materia energética. Es una cosa que está arriba de la mesa. Esa es como... Sí. Hay cosas cortas que son bien urgentes. ¿Podrías tú poner arriba de la mesa ciertas agendas cortas y tenemos que esbozar lo del hidrógeno verde porque antes de que se nos vaya la hora es algo que a mucha gente le interesa, tal vez, yo sé que es más largo, pero los titulares, Juan Carlos? Sí, no, yo creo que el tema de reacondicionamiento térmico de vivienda es un gran tema. Es un gran tema, tiene el beneficio de calidad de vida, de ahorro en el uso de calefacción y habilita también, bueno, mucha mano de obra, que no requiere tanta reconversión laboral tampoco, porque no es un trabajo altamente calificado tampoco, fomenta la industria local. O sea, yo creo que ese es un gran tema. Todo lo que es electromovilidad también podemos ir empujándola con fuerza. Hay que instalar una red de infraestructura para los autos eléctricos y los vehículos eléctricos. Tengo que generar fomento ahí. Todo lo que es eficiencia energética. Eficiencia energética es un mega tema también. Nosotros podemos hacer las mismas cosas con menos energía o hacer más cosas con la misma energía si cambiamos los procesos. Y eso requiere a veces inversiones, cambio en procesos que también pueden generar mano de obra. O sea, yo creo que podemos hacer, bueno, todo lo que hay que hacer en sequía, por ejemplo, en infraestructura para combatir la sequía, porque calentamiento global es lo que podemos hacer para reducir las emisiones, pero también lo que podemos hacer y que tenemos que hacer para adaptarnos mejor a las consecuencias, que por muy bien que lo hagamos, algunas van a ser inevitables, entonces que estemos mejor preparados para enfrentarlas. Y ahí todo lo que hay que hacer en agua, en infraestructura de riego, etcétera, etcétera. O sea, la lista de cosas que se pueden hacer es muy grande. El desafío es priorizarlas y enfocar ahí los recursos para que efectivamente las podamos ejecutar. Y sobre hidrógeno, el problema es que necesitamos 1 hora más para que yo hable de hidrógeno, porque yo agarro vuelo con el hidrógeno y me entusiasmo mucho. Ya, pero el hidrógeno en simple es el elemento, aquí la Maisa que es física me da plancha hablar con ella aquí, pero es el elemento más abundante de la naturaleza, ¿no? ¿Sí, Maisa? Y yo me acuerdo de la fórmula del colegio. El universo. El agua, sí, del universo. El agua es H2O, ¿no es cierto? Entonces, el hidrógeno hoy día se produce de distintas maneras, pero el hidrógeno verde, que es el que tenemos que fomentar y que en Chile tiene ventajas muy, muy importantes, se produce tomando agua, pasándola por una corriente eléctrica, en simple, y esa corriente eléctrica separa el oxígeno del hidrógeno. Y el hidrógeno
cuando se produce de esa manera, es verde si es que la electricidad que usamos para producirlo se generó en su origen con energías renovables que no contaminan, ¿ya? Entonces, una vez que yo tengo el hidrógeno separado, es un gas, se puede usar como combustible en el transporte, se puede usar para quemar y generar calefacción, y se puede usar en muchas otras cosas, por ejemplo, en fertilizante, en explosivo, y en muchas industrias, ¿ya? Pero, ¿cuáles son las gracias que tiene el hidrógeno? Primero, cuando se usa, solamente emite vapor de agua. Entonces no genera contaminación ni gases de efecto invernadero. Aunque el vapor de agua también es un gas de efecto invernadero, no es así, Maísa, pero no tiene el impacto que tiene el CO2, digamos. Segundo, ocupa muy poca agua para producirse, o sea, es muy poco intensivo en agua. El cálculo que nosotros tenemos es que con menos del 1% del agua que hoy día ya usa la minería chilena, podríamos producir hidrógeno para reemplazar todo el diésel que usan todos los camiones mineros en Chile. Y eso es mucho diésel, ¿eh? Un camión minero puede quemar 2.000 litros de diésel al día, estos camiones grandes que andan en las minas, ¿ya? Y además las minas están en lugares en que en general hay muy buena radiación solar para producir la electricidad que nos permite producir el hidrógeno, ¿no es cierto? Lo otro que tiene es que nosotros tenemos muy buenos recursos para producir energía renovable y por lo tanto hidrógeno en el norte, por la radiación solar que tenemos en el desierto de Atacama, que es la mejor del mundo, y también en el sur. En Magallanes nosotros tenemos de los mejores vientos del mundo, entonces podemos producir hidrógeno verde en el norte y en el sur, generando nuevos polos de desarrollo, empleo, innovación, crecimiento económico y descentralizar un poco nuestro país. Diversificar nuestra industria. Nosotros tenemos industrias muy concentradas, el hidrógeno verde puede ser una industria que diversifique nuestra matriz productiva. Y para dejar algunos números, porque yo sé que estamos contra el tiempo, las estimaciones que hay es que Chile podría en 2050 ser uno de los exportadores líderes de hidrógeno verde al mundo, y que el hidrógeno verde podría generarle a Chile los mismos ingresos que le genera hoy día la minería, que es la industria más grande, 30.000 millones de dólares, ¿ya? Entonces lo que nosotros estamos haciendo para poder fomentar esta industria, convocamos a un consejo asesor muy amplio, está el expresidente Lago, bueno, Janet von Wolfersdorf, que nombraron, Marcelo Mena, Vivian Blaló, Gonzalo Muñoz, Klaus Schmidt-Hebel, que es de Bópoli y ha escrito varias cosas también de cambio climático. No sé si se me escapa alguien. Estamos haciendo una estrategia a largo plazo, estamos empujando proyectos pilotos de muchas compañías que están avanzando en la producción de hidrógeno verde, y puede ser una agenda muy, muy potente para el país. Así es que otro día podemos hablar con más calma si nos da el tiempo, pero es un tema fascinante que Chile tiene ventaja única en el mundo y que puede generar un tremendo impacto en el país y en el medio ambiente. Muy bien, pues. Oye, última pregunta, para ir cerrando esta conversa. Maísa, si tú pudieras ver, a propósito de esa columna, el 2050 el mundo podría ser carbono neutral, Chile podría ser un gran productor de hidrógeno verde. En el fondo hay una ruta, hay una hoja de ruta. Y yo siento, y con esto les propongo una reflexión final, yo siento que nuestro gran adversario son las confianzas, en la falta de legitimidad en las instituciones que nos hemos construido para poder tomar decisiones y colaborar. Y que todos los sectores políticos tenemos una responsabilidad, la academia, la ciencia, la empresa. Pero siento que la cancha sobre la cual tenemos que armar todo esto es una cancha que hoy día está muy, muy embarrada, con mucho lodo, con mucho hoyo, con mucho fango. Una reflexión un poco respecto a eso, respecto a la responsabilidad que tenemos todos los actores para poder generar las condiciones de construir esa hoja de ruta que está al frente, que puede ser tan potente en términos de desarrollo para el planeta y para nosotros como especie. Sí. A mí me encanta trabajar en lo que trabajo, no solamente porque me gusta mucho la ciencia, sino que porque yo diría que es la posibilidad de ver un futuro más próspero. Es como en lo que yo puedo contribuir, y es maravilloso sentir de que uno puede construir desde las cosas que uno hace, por lo cual me pagan además, para construir un Chile más próspero. Y tienes razón
yo creo que sería fantástico permear en toda la sociedad, que se dieran cuenta de que esta hoja de ruta es el plan de desarrollo de Chile por los próximos 30 años. Y que todas las discusiones, yo creo que se pueden, primero que nada, todas las discusiones que hay se pueden enmarcar, tienen un espacio en esta hoja de ruta. No estamos hablando de una cosa ambiental solamente, sino que estamos realmente hablando de cómo que la sociedad que vamos a construir. Y dado que existe ese consenso, es como un piso que hay que ojalá pudiera permitir resolver todos los otros problemas. Otro tema que no hemos hablado, pero es la discusión de una nueva constitución. Yo estoy muy esperanzada con esa discusión. Yo creo que es una oportunidad fantástica que tenemos en el siglo XXI, darnos esas bases para el siglo XXI, entendiendo ahora cuáles son los desafíos para el país y los desafíos del planeta. Así es que ojalá que permeen, que esta cosa del cambio climático la gente no lo vea de que es como una agenda de gente que trabaja en los temas ambientales, sino que es absolutamente transversal, es el gran telón de fondo de todos nuestros problemas, y la buena noticia es que si lo hacemos bien, podemos resolver todos los problemas al mismo tiempo. Juan Carlos, una reflexión para cerrar. Sí, difícil después de esa de la Maisa, muy buena, Sí, la comparto. sí, la dejó arriba la pelota. La comparto. A mí me pasa que yo siento que la pandemia y lo que pasó en octubre, a pesar de que son temas distintos, y creo que de alguna manera nos tienen que hacer ser un poquito más humildes, creo yo. La pandemia sobre todo nos hizo darnos cuenta de lo frágiles que somos, de lo vulnerables que somos a un bicho, ¿no? Como decía hace un rato, de cuán cerca está la escasez, la fragilidad, la enfermedad, de que podemos perder a alguien querido así de un plumazo sin darnos cuenta. Y octubre también fue un poco eso, en otro sentido, ¿no? De que algunos pensaban que teníamos un país perfecto, ¿no? Y de repente de la noche a la mañana, no perfecto, nadie piensa eso, ¿no? Pero que habíamos avanzado mucho y de repente nos dimos cuenta de todas las fragilidades que tenemos y los problemas que tenemos. Entonces yo creo que tenemos que ser un poco más humildes y yo creo que, para volver a tu pregunta inicial, que es esto de la confianza. La confianza se basa en la capacidad que uno tiene de predecir el comportamiento de la contraparte. Uno confía en alguien cuando uno es capaz de predecir su comportamiento frente a determinadas circunstancias, ¿no es cierto? Y lo que nos está pasando hoy día, que es muy difícil, es que el mundo está muy impredecible. Entonces uno está muy asustado y muy desconfiado porque no sabe lo que viene. Y yo creo que, aunque parezca quizá un poco ingenuo, yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo todos por recuperar ciertas normas de convivencia y de la forma en que nos relacionamos unos con otros, que son esenciales para reconstruir esa confianza, que son ver en el otro una contraparte legítima y no presuponer mala intención, sino que suponer que la otra persona de verdad quiere hacer el bien y puede tener una diferencia conmigo respecto de cómo conseguirlo. Estar dispuesto a cambiar de opinión, a escuchar, ¿no es cierto?, a aprender. Y yo creo que este campanazo de humildad que nos ha generado la pandemia y octubre también, creo que pueden ayudarnos, si salimos de la polarización, porque esa es otra tentación, ¿no es cierto?, a volver a sentarnos alrededor de una mesa, aunque ahora sea en forma figurativa, porque no podemos en persona, y escucharnos más, cambiar de opinión, estar dispuestos a aprender. Yo creo que eso, que son cosas básicas que hemos ido perdiendo, ahí está la raíz de nuevo para poder reconstruir y hacer de esto una oportunidad para salir fortalecido. Muy bien, gran conversación, muchas gracias, se pasaron. Me recuerda ese antipoema de Nicanor Parra, muy famoso. Se dice que se lo contaba su madre. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando en realidad nosotros somos parte de la tierra. Y tal vez hay una concepción del ser humano que está metida en la mitad del problema de lo que estamos conversando. Bueno, agradecidos, se pasaron, Maisa, Juan Carlos, a todos los que nos acompañaron. Una vez más, una tremenda conversa, a todos los que participaron con sus preguntas. Ojalá hayamos podido abarcar la mayor de ellas. Esta conversa va a quedar girando en Facebook, en la cuenta de Evópolis, y además en la cuenta del canal de YouTube de nuestro partido, para todos aquellos que quieran verlo y compartirlo. Así que, Maisa, Juan Carlos, se pasaron. Muchas gracias y estamos
conversando y trabajando por esta causa. Cuídense. Gracias por la invitación. Chao, Maisa. Chao. Buenas noches.